Esta es la nueva UGOS AM9 de 64 bits, una TV Box con el sistema operativo Android, pero no se trata de cualquier otra TV Box, sino que tiene una versión de código abierto para que puedas trabajar en proyectos, compartir archivos de forma simultánea con otros dispositivos inteligentes que tengas en tu hogar y también podrías trabajar en el desarrollo de aplicaciones. Quiero destacar que su diseño es muy compacto, pero además quiero mencionar que en cuanto a entradas es muy completo. En uno de sus laterales tiene 3 puertos USB 3.0, tiene un puerto para una tarjeta micro SD y acá en esta parte lo mejor de todo tiene un puerto auxiliar, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable HDMI, que en este caso estaríamos hablando de un HDMI 2.1B y 2 puertos USB tipo C, uno para alimentar la TV Box y otro para transferencia de datos. También es importante mencionar que cuenta con Wi-Fi 6. Esto quiere decir que si tu router también es compatible con Wi-Fi 6, la TV Box trabajará con las dos redes Wi-Fi al mismo tiempo, es decir, la de 5 GHz y la de 2,4 GHz, y cuenta con estas dos antenas para mejorar aún más la recepción de la señal. El control remoto es pequeño, es muy ergonómico, es decir que es cómodo al agarre, tiene suficientes teclas para darle comandos, para asignarle comandos y se carga con 2 baterías desechables AAA y por supuesto cuenta con el botón para micrófono para darle comandos de voz. Hablando del hardware que posee, es realmente muy potente, empezando con su procesador con chip Amlogic S95X5 de 4 núcleos, tiene una GPU Mali G310, una cantidad de memoria RAM de 4 GB, tiene un espacio de almacenamiento de 64 GB que es más que suficiente para casi cualquier usuario, cuenta con Bluetooth 5.2, recuerda que es compatible con Wi-Fi 6 y su sistema operativo está basado en Android 14. En general te puedo decir lo siguiente, es una TV Box de código abierto como ya sabes, es muy personalizable con opciones que tiene de forma predeterminada como lo es el caso de algunos launchers o si eres desarrollador puedes trabajar en crear tu propia APK para ejecutarla y personalizarla. Esta TV Box posee el servidor Samba para que si así lo requieres puedes transferir datos entre todos los dispositivos inteligentes que tengas en tu hogar. Pero como te decía, no es para todo el mundo porque no posee algunos certificados, por ende algunas aplicaciones como Netflix no van a funcionar de manera correcta, aunque otras como por ejemplo YouTube sí tendrán su funcionalidad óptima incluyendo la reproducción de video en 4K con o sin alto rango dinámico. Como conclusión puedo recalcar que es un dispositivo con un hardware muy potente con compatibilidad para una gran variedad de códecs de audio y de video, pero no es una TV Box para todas las personas, no solamente porque su precio no es de lo más asequible, sino porque además no posee algunos certificados para el uso de algunas aplicaciones nativas y aunque es muy personalizable, está más enfocada para personas que sepan del tema, es decir, no es para una persona común. Y si te interesa, en la descripción te dejo el link de compra y también el link de la página oficial para que puedas acceder a toda su información. No siendo más, muchas gracias por ver. Si este video te ha gustado, dale click al botón like y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.